No te creo, puta que mierda. Ah,
Hola, buenos días. Buenos días. No se escucha nada porque no está hablando, ¿verdad? No, ahorita no estoy hablando. No, no me quiero acabar. Es que no se escucha. Sí, estaba hablando. Buenos días, licenciada. Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, se le escucha. Decirle que los compañeros de aquí de Santa Rosa de Lima, quizás hoy vamos a tener, bueno, los que usamos el micrófono, vamos a tener un poquito de dificultades en poder desarrollar la tutoría con el micrófono, por motivo de que hay una actividad aquí en la institución y se genera mucha bulla. Entonces quizás nos vamos a limitar hoy solamente con el chat. Ah, vaya, vaya, está bien. Sí, Ajá, en los momentos que se pueda, pues posiblemente sí utilicemos el micrófono por cualquier consulta. sí, sí, vaya, estamos pendientes entonces. Si no se escucha aquí en el chat, me pueden escribir cualquier consulta. Bueno, gracias. Ujú. O sea, por favor, para pasar la asistencia, sí necesito que me dejen su nombre completo aquí en el chat para luego solo checar la asistencia. Antes de entrar en materia, licenciada, en la consulta, las tareas entregadas anteriormente, bueno, la primera tarea ya las revisó, todavía no. Sí, sí, ya la revisé, solo que no he podido subir la nota todavía porque cada vez que intento subirla ha estado con problemas la plataforma, entonces mejor todavía me estoy esperando que ya funcione bien porque todavía ayer intenté subir las notas y creo que no se pudo porque me dio problemas la plataforma todavía ayer, entonces voy a ver si ya hoy puedo o mañana subirlas porque ya las revisé, solo que no he podido subir las notas porque ha estado dando mucho problema la plataforma en estos días. Entiendo. Ujú. ¿Y qué tal hemos salido? Em, Bastante bien, en general. Ay, nos vamos a conformar entonces. Bueno, ahí van a revisar entonces ustedes. Bueno, Ya, podemos iniciar entonces para aprovechar el tiempo. Mm, Vaya, vamos a dar inicio de la tutoría, porque esto es un poco extenso, la unidad número 3 es bastante extensa y entonces hay que ver mucho sobre algoritmos, ya ahora para computadoras y hay que ver la parte de los diagramas de flujo también. Les voy a compartir entonces mi escritorio.
Ya pueden ver mi escritorio. Ah, vale, está bien entonces. Y si hay problemas con el audio, también escríbanme. Voy a estar pendiente entonces del audio también. Vaya, para esta tutoría número 3, que corresponde a la unidad número 3 del libro de texto, vamos a trabajar las estructuras de control. Espero que ya hayan repasado toda la teoría en cuanto a esta unidad número 3 para que ya vayamos como en concordancia y todos con las mismas ideas. Entonces, vaya, vamos a trabajar en este caso las estructuras de control y en este caso vamos a tratar de iniciar desde lo más sencillo con una estructura de selección doble que sería la if then else. No sé si algunos han tenido alguna cercanía con estas estructuras, digamos tal vez a aquellos que han tenido o tienen algún estudio previo sobre programación, sangrado, indentación y etiquetas, expresiones lógicas que ya la tutoría pasada pues ya la estuvimos trabajando un poco mecánico, pues ahora la vamos a trabajar ya en un algoritmo de computadoras y vamos a trabajar también los flujogramas. Vamos a trabajar los if anidados si nos queda tiempo y las estructuras de selección múltiple if then y la selección múltiple switch. Entonces vamos a trabajar primero las actividades que sí es fundamental realizar hoy es la número 3. Vale. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a trabajar algunos ejercicios con el programa PCIN. Espero que ustedes ya lo hayan descargado y si no, pues por favor, y se van a trabajar en los algoritmos, incluso la tarea pues pide que se elaboren algoritmos utilizando este programa y también se elabore un programa. Entonces, por favor, descarguen, si no lo tienen todavía, descarguen el programa PCI. Entonces, el PCI, por acá lo tengo, tiene una estructura como esta. ¿Para qué nos va a servir este programita? Pues este nos va a servir para elaborar algoritmos de computadora y poder elaborar también los flujogramas, de manera que le podamos dar más presentación y podamos pues trabajar más detalladamente los algoritmos y los flujogramas. Entonces este programa pues nos ayuda a entrar un poco en lo básico de programación. Lo bonito del programa es que está en español y entonces pues ahí se puede trabajar mejor. Entonces en este programa pues podemos trabajar ya sea un flujograma y ejecutar unos programas pequeños que podamos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de dibujar un diagrama de flujo. Si pueden observar, al ejecutar yo este botón, pues me abre un diagrama de flujo que en este caso pues no tiene más que solo este esquema por el hecho de que no tiene ninguna acción a realizar. Entonces recordemos que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos. Entonces ahora eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a tratar de indicar en el programa pues una secuencia de pasos a seguir para resolver un problema en específico. Vale. Y vamos a trabajar de un solo en el programa PCIN. Vale. El programa PCIN pues prácticamente nos brinda siempre
esta ventana. Aquí es donde vamos nosotros a digitar y a trabajar todo lo que vamos a desarrollar para resolver el problema que nos hayan pedido. Por ejemplo, acá no vamos a hacer un programa grande, sino, por ejemplo, yo voy a escribir y le puedo dar ahí si quiero que el programa pues me genere un título, por ejemplo, yo le puedo poner lógica. Si yo voy y doy acá en el clic en ejecutar, pues si observan, el programa ya lo que ejecuta es la acción, y como la única acción que yo he indicado es escribir o mostrar en pantalla la palabra lógica, pues eso es lo que nos muestran en este apartado. ¿Sí? Entonces, simple. Ahora ya para trabajar un problema en específico, pues aquí tendríamos todas las opciones. Por ejemplo, podemos escribir una línea de texto con el comando escribir, que lo podemos utilizar simplemente escribiendo las letras de la palabra escribir, o nos vamos a esta opción de comandos ya predefinidos, que son los que se pueden trabajar. Pueden trabajar escribir, leer, pues tiene la misma forma de los esquemas o los componentes de un diagrama de flujo. Por ejemplo, la opción de leer pues tiene la forma de un rectángulo en esa forma. Esta para asignar un valor. Estas estructuras son para trabajar las estructuras de control, que son las que vamos a trabajar hoy. Estos también son estructuras de control, mientras repetir, para, todas esas son estructuras de control. Entonces, vamos a trabajar el ejercicio que nos proponen en la agenda. Por ejemplo, elaborar un algoritmo que calcule el promedio de 5 notas, sabiendo que el porcentaje de las notas es igual. Entonces acá tenemos que este sería nuestro problema. Entonces, voy a ir al programa TCIN y como título le voy a poner algoritmo para calcular el promedio de 5 notas, sabiendo que el porcentaje de las 5 notas es igual. Ahora, en la parte del proceso, pues es como el inicio del algoritmo. Entonces, en el inicio del algoritmo yo puedo poner un nombre para el algoritmo. En este caso yo le voy a poner promedio. ¿Sí? Ese será el título de nuestro algoritmo. Ahora en pantalla, al ejecutar yo esta instrucción, lo que me generaría pues sería solo el texto. Algoritmo para calcular el promedio de 5 notas, sabiendo que el porcentaje de las notas es igual. Ahora, este programa pues es muy útil por el hecho de que es útil, les decía, por el hecho de que podemos ir ejecutando instrucción por instrucción. Por ejemplo, si nosotros vamos a calcular el promedio de 5 notas, pues lo primero que yo puedo hacer, como para darle al programa, pues es escribir qué es lo que voy a hacer con todo el programa. ¿Qué voy a hacer? Elaborar un algoritmo para calcular el promedio de 5 notas. O incluso, pues puedo modificar el texto y solo ponerle promedio de 5 notas, sabiendo que el porcentaje de las 5 es igual. Si yo doy clic en la opción ejecutar, si se fijan, lo que me ejecuta es una línea de texto, promedio de 5 notas, sabiendo que el porcentaje de las 5 notas es igual. Y ya finaliza el programa porque pues, no hay ninguna otra instrucción. Ahora bien, el siguiente paso pues sería pedirle al usuario que ingrese
las notas. Entonces, vamos a escribir entre comillas, siempre vamos a escribir entre comillas cuando lo que queremos generar es un texto en pantalla. En este caso, como yo voy a decirle al usuario que ingrese su nota, pues yo voy a escribir, por favor, ingrese sus notas. Y nuevamente voy yo y ejecuto el programa, pues me genera estas líneas de texto. Primero, por medio de 5 notas, sabiendo que el porcentaje de las 5 notas es igual. Y luego me pide, por favor, ingrese su nota. Ahí, como no hay ninguna instrucción, pues ahí finaliza el programa. En la siguiente línea, bueno, recordemos que acá vamos a terminar siempre las líneas de código con punto y coma para que no nos dé error. En la siguiente línea, pues nosotros vamos a leer lo que el usuario me ingrese, es decir, las notas que va a ingresar, que en este caso van a ser 5. Le voy a escribir leer y voy a asignar las variables. Por ejemplo, yo acá puedo escribirle la palabra leer y si se fijan, pues ya tiene la estructura. O podría utilizar este comando. ¿Sí? Ya me da qué es lo que yo voy a escribir, una lista de variables. La lista de variables pues me va a contener a todos los datos que yo voy a ingresar. Ahora, ¿cómo voy a codificar esa lista de variables? Como al final estamos esperando que el usuario ingrese 5 notas, pues vamos a tener 5 variables. En este caso va a ser la nota 1, que yo le voy a poner N1, separado por coma voy a escribir la nota 2, nota 3, nota 4 y nota 5. Ahora podemos ejecutar nuevamente el pequeño programa para saber que el programa no está funcionando bien. Por ejemplo, acá la primera instrucción es escribir el promedio de 5 notas sabiendo que el porcentaje de las 5 notas es igual. Son líneas de texto. Luego le dice al usuario, por favor, ingrese sus notas. Ahora el programa con este cursor pues está esperando que el usuario ingrese las 5 notas. Entonces voy a ingresar los 5, 5, 5, 5. Si lo pueden observar acá, se finaliza el programa. ¿Por qué? Porque pues la única instrucción que yo he dado es de leer las 5 notas. Ya las leyó. Que no haya hecho nada con ellas todavía, pues no he escrito ninguna instrucción para hacer algo con estas notas. Pero el programa pues ya me ha leído esos datos. Ahora, sabemos que por el hecho de que el problema nos dice que el porcentaje de las notas es igual, pues al final es un promedio que vamos a sacar. ¿Y cómo se calcula un promedio? Pues nada más sumando las notas y dividiendo entre el total, entre el número de notas. Por ejemplo, acá sumaría 5 más 5 más 5 más 5 y lo divido entre el número de datos que sería 5 y ese sería el promedio de las notas. En este caso, por el hecho de que el porcentaje de las notas es el mismo para todos. Por eso se puede calcular el promedio de esta forma. Ahora, ya que he leído los datos, ahora voy a asignar, es decir, a calcular el promedio, que sería este. Este sería como nuestra sección de procesos, es decir, ya tengo los datos, ahora voy a procesarlos para obtener el valor que yo necesito, que en este caso es promedio. Entonces voy a escribir yo, lo voy a poner de promedio. Y ahora el promedio, ¿cómo se calcula? Yo sé que solo voy a sumar los 5 datos que tengo y dividirlos entre el total. Entonces yo voy a hacer exactamente eso.
En este caso, se pueden observar en esta línea a la izquierda, se observan podemos tener el detalle de las variables que se han estado utilizando, por ejemplo, todas las notas y la variable promedio. Y en esta sección, pues, tenemos los operadores y funciones con los que cuenta este programa. Por ejemplo, tenemos los operadores algebraicos, que ya sabemos cuáles son, los operadores lógicos, y, o, y el NOT, y los operadores relacionales. Hay otras funciones matemáticas adicionales que luego esto se puede trabajar más adelante. Pero en este caso nosotros lo que queremos es sumar. Entonces, dentro de paréntesis yo voy a sumar las notas N1 más N2 más N3 más N4 más N5. ¿Por qué yo estoy sumando N1 más N2 más N4 más N5? Pues porque la variable N1 me almacena la primera nota. Entonces yo no sé cuáles son las notas que el usuario va a ingresar, pero yo sé que esa variable es la que lo va a guardar. Entonces al final el programa con lo que va a trabajar es con la variable que tiene almacenada la nota que el usuario va a ingresar. Este. ¿Cuál paso sería? El de promedio es el que queremos saber, porque no lo entendimos muy bien. Escribir el título del algoritmo o... No, ¿dónde está el promedio? Esto. Vaya. Sí. Entonces, estamos acá. El programa hasta acá solo ha leído las notas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer un proceso para calcular el promedio. Pero ahora el promedio nosotros sabemos que lo vamos a hacer sumando todas las notas, ¿sí? Sumando todas las notas que se han ingresado y dividirlas entre el total y ahí sacamos el promedio. Pero ahora, ¿cuál es la instrucción para un proceso? En este caso es este que tenemos acá, asignar. Si pueden observar, este es el rectángulo que corresponde a la parte del flujograma que realiza un proceso. Entonces yo le pongo acá asignar en este botón y me genera esta expresión. Pide ingresar una variable y una expresión. Esta expresión es la que va a contener la secuencia o la expresión que calcule el promedio. Entonces, la variable, yo sé que va a ser el resultado que voy a obtener de la expresión. Yo voy a sumar, en la expresión yo voy a sumar y dividir entre el total de datos. Entonces, eso que me va a generar un promedio. Por eso le puse yo acá promedio. Pronto. Y en la parte de expresión es donde yo escribo la instrucción que va a realizar, que es N1 más N2 más N3 más N4 más N5. Para calcular el promedio. Pero ahora, aquí es sumado. Al final necesito dividir entre el total de datos. Pero como el total de datos son 5, pues solo divido entre 5. ¿Sí? Ahora vamos a ejecutar el programa y vamos a ver si me está trabajando lo que yo necesito. Bueno, primero me muestra en pantalla las líneas de texto, que es promedio de 5 notas, sabiendo que el porcentaje de las 5 notas es igual.
Luego me pide, por favor, ingresa su nota. Nota 1, voy a poner 5. Nota 2, 3, 5. Si pueden observar, no muestra nada en pantalla. ¿Por qué? Aunque yo ya agregué la instrucción donde voy a calcular el promedio, todavía no he, no he incluido la instrucción que me sirve para mostrar en pantalla un resultado. Entonces, en este caso, nos falta esa instrucción. ¿Y cómo vamos a mostrar algo en pantalla? Pues con la opción de escribir. Escribir. ¿Pero qué voy a escribir? Acá en este caso no lo voy a poner en entre comillas. ¿Por qué? Porque no es un texto que yo voy a mostrar, sino es el valor que corresponde al promedio. Pero ahora, ¿quién me está almacenando el promedio? Esta variable que es from. Por lo tanto, entonces, lo que yo quiero escribir es, si pueden observar, ya el programa pues ya me tiene almacenadas las variables y con solo empezar a escribirlas, pues ya me las ofrece. Ahora ya, entonces le digo yo al programa que muestre en pantalla la variable from. Que si, si podemos calcular el promedio en una calculadora, pues ustedes observarán que nos debe dar 5. Entonces, vamos a corroborarlo. Nuevamente, ingresamos la nota 5, 5. Y al final, si pueden observar acá, nos muestra el resultado. Ahora bien, esto, digamos que este programa no nos ofrece como mucha vistosidad, en el sentido de que el programa, pues, al leerlo, denote lo que se está trabajando. Por ejemplo, acá ingresamos todas las notas y al final solo me pone un 5. Es claramente el promedio, pero alguien que lo esté leyendo o esté ejecutando un programa así, pues no va a saber de qué significa ese 5. Por lo tanto, entonces yo antes de escribir el promedio, yo voy a ingresar en pantalla el promedio es 2 puntos y voy a imprimir pronto. Vamos a ver ahora cómo nos genera. Y pueden observar, ingresamos las 5 notas y luego me muestra el promedio es 5. Si quieren hacer otra prueba, pues pongámosle 10. El promedio es 10. Ahí podemos ver que el programa me está mostrando o está prácticamente dándome un resultado que yo necesito. Si quieren ustedes seguir probando, pues podrían probar nota 5, nota 6, nota 7, nota 8, nota 5. ¿Cuál sería el promedio? El promedio es 6.8. Este algoritmo, pues, lo que nos ayuda es a ejecutar ya un programa y ver que podemos estar trabajando o estamos realizando o dando las instrucciones correctas al programa. Entonces, ahora bien, esto mismo lo podemos ver en un diagrama de flujo. ¿Cómo podemos generar el diagrama de flujo? Aquí damos clic en este botón que dice dibujar diagrama de flujo y podemos ver lo que nos genera. ¿Sí? Si se fijan, este es el inicio. En este caso nos aparece proceso. Entonces el proceso es el inicio y este es el título del algoritmo. ¿Cómo se llama el algoritmo? Promedio. Ahora esto es mostrar en pantalla. Promedio de 5 notas, sabiendo que, etc. Este es la sección en donde leemos las notas. Esta es la sección en donde calculamos el promedio. Y al final este es donde mostramos en pantalla el promedio y al final pues el fin del algoritmo. Si pueden observar, pues esto nos ayudará
a ubicarnos y a trabajarnos, a centrarnos más en la parte lógica de la solución del problema que nos plantean. Entonces, ya para digitando un algoritmo, pues ya no vamos a estar a perder mucho tiempo en eso, porque sabiendo trabajar este programa de PCI, fácilmente podemos resolver y mostrar, generar un diagrama de flujo. Entonces, me dicen ahí si se entiende. Lo ideal es que ustedes ya vayan trabajando la parte de la práctica de ejercicio. Bueno, ahora, en este caso, digamos que voy a hacer una prueba adicional. Normalmente, pues nuestro sistema educativo genera notas de 0 a 10, digamos. Entonces, ahora bien, aquí me pide ingresar notas. Voy a ingresar nota 15, nota 12, nota 13, nota 14, nota 12. Eso es ilógico que alguien vaya a tener una nota de 12. Entonces, pero si podemos observar, el programa siempre me calcula el promedio. Es claro que el programa está trabajando lo que yo le he pedido, pero al final, digamos que no está trabajando de manera lógica con el hecho de que una nota pues solo sea de 0 a 10. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso entonces? Ah, exacto. Hay que poner restricciones. Ahora, ¿cuál sería la restricción? La restricción sería que la nota debe ser menor o igual que 10. ¿Sí? Ahora, aquí es donde aparece la noción de la estructura de control. En este caso, ¿cómo se va a trabajar? Imaginémonos que alguien nos ingresó una nota de 14. Ah, entonces como el usuario, tal vez por hacer pruebas para ver qué tan funcional es el programa, me ingresa un valor incorrecto, pues, ¿qué debería hacer? Ah, si el usuario me ingresa una nota, por ejemplo, de 14, eh, mejor voy a hacer yo mi programa, a codificar el programa, de modo que si el usuario me ingresa una nota incorrecta, me le vuelva a pedir otra vez el valor de la nota. Es decir, que no deje al usuario pasar si no ingresa una nota adecuada. Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar? ¿Con cuál estructura de control? Vamos a trabajar con la estructura sí, entonces. Ahora, sí, entonces es en español, pero en inglés, que es en el lenguaje de programación que trabajan la mayoría, es la secuencia if, then. ¿Sí? Eh, if en inglés es sí, else, entonces, if, then, else. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta? Si pueden observar, ya acá el programa nos genera todas las líneas y nos muestra los espacios en donde vamos a nosotros a ingresar nuestra restricción. Por ejemplo, ¿cuál sería nuestra restricción o digamos que el muro en el que tendrá que topar el usuario si me ingresa una nota incorrecta? Ah, sí, la, sí, la nota 1 es mayor que 10. Ahora, ¿qué significa eso? Ah, que si la nota 1 es, por ejemplo, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, ¿qué vamos a pedirle al usuario? Ah, no, le vamos a decir, esta nota no está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedirle al usuario que ingrese una nota válida. Entonces, vamos a mostrarle al usuario
como es una línea de texto, como lo vamos a poner entre comillas y vamos a ponerle ingrese una nota válida. Ujú. Esto lo vamos a quitar por el momento. ¿Por qué? Porque no podemos estar calculando el promedio antes de haber verificado pues, que las notas que se han ingresado sean correctas. Entonces todavía no vamos a calcular el promedio. Y vamos a quitar esto. Primero las leemos y luego vamos a verificar que esas notas pues, sean válidas. Si por ejemplo acá con esta instrucción, sí, yo digo que si el usuario me ingresa una nota mayor que 10, pues como esta no es una nota válida, pues yo le voy a poner ingreso una nota válida. Y ahora si no es el caso, pues ya sabemos que es una nota menor que 10 la que nos va a... Entonces aquí vamos a calcular el promedio, porque como ya sabemos que el usuario, ahora sí, ya entendió que como rápidamente yo le digo, la nota no está correcta, ingresa una nota válida, pues hasta que ingrese una nota válida va a poder seguir la ejecución del programa. Entonces, ya que ingresó una nota válida, ahora sí puedo calcular el promedio. Que siempre con la expresión asignada. Que podemos ver aquí donde dice variable, donde vamos a escribir el nombre de la variable. En este caso yo le he puesto prompt y aquí cómo se calcula. Y siempre sumamos N1 más N2 más N3 más N4 más N5. Y luego al final lo dividimos entre 5. Ahora, vamos a ejecutar el programa. Si podemos observar acá, tenemos que imprimir el valor del promedio. Entonces voy a escribir yo from. Voy a escribir from el promedio es. Y vamos a ejecutar. Me pide por favor ingrese sus notas. En la nota 1 yo le voy a dar 3. En la nota 2 yo le voy a dar 10. En la nota 3 yo le voy a dar 10. Y así. Si podemos observar aquí hay un pequeño problema con el promedio. ¿Por qué? Porque yo leo las notas las leo todas antes de hacer la restricción. Entonces, por eso, al final no me calcula el promedio. ¿Por qué? Porque como yo no he ingresado una de las notas que yo ingresé es inválida, por eso no me calcula el promedio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vale. Primero, entonces, vamos a leer la primera, N1. Vamos a leer la primera nota y vamos a validar. Sería validar la primera nota. Vale. Vamos a ejecutar. Ingrese sus notas. Voy a hacer nota. Ingrese una nota válida. Como no me ingresa una nota válida, pues no. El programa pues me muestra el texto ingresar una nota válida.
Ahora bien, como yo no he escrito una nota válida, pues lo que necesitamos es ingresar una nota válida. Ya. Podría hacerse la validación una por una. Por ejemplo, aquí yo he validado la N1, entonces ingresar una nota válida. Y luego voy a pedirle que ingrese N1 nuevamente. Aquí hay que tener cuidado de que las variables se vayan ingresando de la manera correcta. Vamos a ver. Ingresa una nota válida. Si pueden observar, aquí está válida. Como yo ingreso una nota de 12, pues no me va a ingresar, no me va a trabajar. ¿Por qué? Porque no he ingresado una nota válida. Entonces, si yo ingreso una nota de 10, por ejemplo, eh, mm, ya no me tira el error. ¿Por qué? Porque como es una nota válida, ya no me quiero ingresar otra vez. Ahorita no me calcula el promedio porque pues no he escrito la instrucción para calcular el promedio. Va, con esta instrucción pues debo validar la primera nota. Ahora aquí ya validé la primera. Ahora si ya validé la primera, pues ahora lo que puedo hacer es validar la segunda nota. Y cuando la nota ya esté validada, pues primero necesito leerlo. Voy a pedirle al usuario que ingrese. Voy a escribir ingreso y segunda nota. Vamos a ingresar. Como todavía no he ingresado una nota, entonces todavía no puede ejecutar nada del promedio. Entonces aquí solo sería validar la nota número 2. Ahora, si pueden ver ustedes acá, lo que vamos a hacer es agregar otra condicional para poder validar la nota número 2. En este caso sería con el operador de asignación. Y acá tendríamos que escribir si nota 2 es mayor que 10 y escribir siempre esto mismo. ¿Sí? Y así pues tendríamos que ir validando todas las notas. Pero digamos que esto se nos hará un programa un poco más largo. Entonces vamos a trabajar con otro ejemplo. Entonces yo voy a poner acá. Vamos a trabajar otro ejercicio que no tenga tanta variables. Que vea bien cómo se hace la validación solo de dos variables. Sí, sería necesario abrir otra función, ¿sí? En este caso, para validar el 2, porque hay que hacer la validación una por una. Entonces ya al final, si ya todas estén válidas, pues ya se va a calcular el promedio. ¿Sí? Si podemos observar acá en esta parte, aquí como que nos da el detalle de lo que se tiene que ingresar en cada una de las secciones acá, qué es lo que se tiene que modificar y cómo se va a trabajar. Bueno, por ejemplo, nosotros ya podemos calcular el promedio de 5 notas, que es lo que nos pedían acá. El algoritmo para calcular el promedio de 5 notas, sabiendo que el porcentaje de las notas es igual. Bueno, vamos a
el segundo ejercicio. Vamos a poner este ejercicio. Vamos a tratar de trabajar un poco los básicos antes de entrar en los kits anidados. ¿Por qué? Porque digamos que son un poco más extensos, entonces vamos a tratar de dejar firme la estructura secuencial y vamos a trabajar con datos en los que solo tengamos que validar uno o dos más adelante. Vamos a terminar entonces con vamos a ver el siguiente ejercicio. Elaborar para calcular el promedio de 5 notas y vamos a cambiarle en este caso el porcentaje, sabiendo que el porcentaje vamos a calcular el promedio de 3 notas, ponerle el porcentaje siguiente. Nota 1 va a tener un porcentaje de 35%. Nota 2 va a tener un porcentaje de 35%. Y vamos a hacer un porcentaje de 30%. Ahora vamos a elaborar un algoritmo para calcular el promedio de estas 3 notas. En este caso ya nos modifican el porcentaje, entonces ahora, ¿cómo vamos a calcular el promedio de estas notas? Bueno, vamos al programa y vamos a hacerlo de la manera más sencilla que pueda. Vamos a seguir el algoritmo promedio y vamos a ingresar. El hecho de ingresar posttexto es como para darle un poco más de viscosidad al código y que sea funcional y que oriente al usuario en lo que se va a ir desarrollando. Por ejemplo, vamos a escribir luego de que las ingrese, pues las vamos a leer en el segundo proceso. En el segundo proceso las vamos a leer. En este caso, cada una de las 3 notas van a quedar almacenadas en variables. ¿Cómo les voy a llamar a yo a las variables? Pues ustedes deciden qué nombre poner. N1, le pueden poner nota 1. Ahorita no vamos a hacer la validación, sino que vamos a tratar de verificar que el programa pues calcule realmente el promedio como debería ser. ¿Sabes? Luego vamos a trabajar en la validación con la estructura de control. Ya que las leímos, pues necesitamos calcular el promedio. Siempre para el proceso sería en la opción asignar. Aquí es donde vamos a asignar la variable.
Y lo voy a escribir. ¿Cómo vamos a calcular el promedio ahora que ya cada una de las notas tiene diferentes porcentajes? Para calcular el promedio, pues lo que sería sacar el porcentaje que tiene la nota 1. Por ejemplo, acá, la nota 1 equivale a un 35%, por lo tanto yo le voy a poner, lo voy a multiplicar por 0.35, que correspondería al 35%. Luego voy a sumar nota 2 y como la nota 2, sé que en mi programa, si pueden observar, nota 2 vale 35 y nota 3 vale 30. Entonces el ejercicio que estamos desarrollando. Más la nota 2 que vale 30%, lo voy a multiplicar 0.35 vale 35%, más la nota 3 vale 30. De ahí podemos ir verificando que el programa pues vaya ejecutando las instrucciones. Vale, si podemos observar aquí, me ha dado un error, entonces vamos a, aquí dice falta operando antes de, entonces lo que vamos a hacer es encerrar esto entre paréntesis y vamos a ejecutar nuevamente. Aquí tendremos que buscar en qué estaría nuestra realidad. Vamos a ver. Nota 1 multiplicado por 0.35, nota 2 multiplicado por 0.35, más nota 3. Oh, muy bien. Exacto. Le puse O en vez de 0. Ahí está. Sí, sí, gracias. Si pueden ver, ya aquí entonces sí hay que tener cuidado con las letras. Aquí había puesto yo O en vez de 0, entonces ese era el error. Ahí está. Entonces primero lo ejecutamos. Y ya podemos ver que el programa pues, está funcionando. Ahora ya calculé el promedio, pero el programa no lo muestra porque yo no he dado la instrucción de que lo muestre. ¿Con cuál es que lo mostramos? Con la instrucción escribir. ¿Qué vamos a escribir? Eh, el promedio de puntos y separado por coma vamos a imprimir pero vamos a ver y podemos ver que ahí me ejecuta bien el programa. El promedio es 2.95. Pueden ustedes hacer la práctica en su calculadora de sacar el promedio multiplicando la primera nota por 0.35, la segunda por 0.35 y la última por 0.3. Entonces, si pueden observar, de aquí el valor del promedio pues se calcula de otra manera. Bueno, esto es para calcular el promedio. Ahora bien, si ustedes lo que necesitan es un diagrama de flujo, pues ahí lo tienen. Bueno, ahora vamos a trabajar en la validación. Entonces, ¿cómo se hace la validación?
Como en este caso estamos trabajando con 3 notas, vamos a validar nada más la primera. Entonces, aquí vamos a hacer la validación. ¿Con cuál instrucción vamos a hacer? Con la opción sí. Es decir, que cuando ingrese una nota no válida, pues siempre le pida volver a ingresarla. O también puede hacerse con esta otra instrucción, mientras que este mientras corresponde a la estructura de control while. Por ejemplo, mientras aquí me genera todo el proceso. Ahora, ¿qué significa eso? Mientras esté esperando esto, lo que acá nosotros escribamos, se va a hacer cierta acción. Por ejemplo, acá voy a escribir que mientras la nota 1 mayor que 10, voy a decirle al usuario que escriba una nota válida. Aquí vamos a notar entre 0 y 10. Si pueden ver ahí, pues hago pruebas con notas mayores que 10, como 12, 13, 14, 15 y vemos que el programa no deja de hacer nada más si yo sigo escribiendo notas válidas. Ahora, hasta acá he hecho la validación de la nota número 1. Ahora, ahora voy a hacer la validación de la nota número 2, siempre con la instrucción while. En este caso, voy a escribir que la nota 2, voy a escribir siempre las mismas acciones. Para la
Vamos a quitarlo ya con esta inscripción. Tengo una nota entre 0 y 10. Saludos, pollo, pollo. Saludos. Y podemos ver ahí ya dice la obligación de que las notas sean siempre menores que 10 o entre 0 y 10. Y que no me deje pasar que mientras no se escriba una nota entre 0 y 10. Escriba una nota 1 entre 0 y 10 porque uno ingresa, me nota esto porque la nota 1 que he ingresado es 2, entonces voy a escribir una. Pero ahora como la segunda nota que ingresé es 13, pues también me va a pedir una nota válida para la nota número 2. Voy a poner. Y en este caso, si se fijan, como al inicio yo ingresé nota 14, me pide nuevamente una nota 13 entre 0 y 10, y mientras yo nota 3 entre 0 y 10, pues no me va a dejar seguir. Entonces voy a poner una nota 9 y pueden ver que ya el programa me está trabajando bien. Pueden ver que el promedio me da 8.65. Ahora, no sé si tienen alguna duda en cuanto a este problema. Eso es para validar las 3 notas con la estructura de control while. Aquí hemos utilizado la estructura while. Entonces, también puede hacerse con la estructura if, que era esta, o con la estructura mientras. En este caso es la que hemos hecho mientras, que tiene que ver con control de condición. En este caso es la condicional while en inglés. En este caso en español, como el programa se ha trabajado, es mientras. Y si por ejemplo yo lo que quiero, ya teniendo el programa, este sería el algoritmo. Entonces necesito también que me pidan el flujograma. Si me piden el flujograma, pues yo doy clic y pueden observar el flujograma que se ha creado. Aquí me piden ingresar las 3 notas. Se leen las 3 notas y voy validando una por una. Ahora estos while, perdón, que sería con como se validó este. Sí, voy a dejar la grabación de la tutoría. Se hizo con while. Entonces, podríamos hacerlo también con if. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con if. Ustedes pueden hacer entonces el ejercicio para trabajarlo con if y vamos a revisar uno de los ejercicios que aparecen está por acá, que aparecen en el libro. Por ejemplo, acá, este sería para elaborar un algoritmo, pero sin utilizar el programa. Si quieren, para mientras, antes de continuar, vamos a revisar cómo está estructurada la tarea número 3, que esta es la tarea número 3, que es una plataforma. Aquí están indicaciones generales de cómo va a ir y la ponderación para cada uno.
el ejercicio 3, que pueden observar, es el que tiene mayor ponderación. Entonces, hay que trabajar y verificar qué es lo que piden en el ejercicio 3. Por ejemplo, acá. En el ejercicio 1 me pide crear un algoritmo que permita leer las dimensiones de un terreno rectangular y obtener el perímetro del terreno. Aquí no me dice elaborar un PCI, entonces no vamos a elaborarlo en PCI. Vamos a elaborar con la estructura que aparece ahí en el libro. El ejercicio número 2 es hacer un algoritmo ya en PCI que le da un número por el teclado y determinar si tiene 3 dígitos. Aquí en este tienen que hacer uso de las estructuras de control para verificar cuántos dígitos tiene. En el ejercicio 1, pues ustedes lo único que tienen que validar es que las dimensiones del terreno pues sean positivas, en el sentido de que, por ejemplo, las dimensiones de un terreno rectangular, el usuario deberá ingresar base y altura para poder calcular el perímetro. El perímetro ustedes simplemente calcula sumando las dimensiones del largo y del ancho. Así se calcula el perímetro. Ah, hay que tener cuidado en cuál es la diferencia de perímetro y área. Porque aunque el usuario ingrese las dimensiones de base y altura, pues el área se calcula con la fórmula base por altura, pero el perímetro se calcula sumando las dimensiones alto, ancho y largo del terreno, ¿sí? Sumando las dimensiones. Todos los lados del rectángulo se suman y ahí obtienen el perímetro. O sea que, como es un terreno rectangular, el ancho va a ser sumado 2 veces y el largo va a ser sumado 2 veces. Entonces, ahí van a tener ustedes la fórmula que aplicaría en este caso. La única validación que van a hacer es que los números que ingresen para cada una de las dimensiones sean un número positivo. ¿Por qué? Porque el usuario pues no debemos permitirle que nos ingrese valores negativos para las dimensiones. Por ejemplo, no nos puede ingresar una base igual menos 1, base igual menos 30. No nos puede ingresar esto. Entonces, solo esta validación habría que hacer, que la pueden hacer ustedes con la estructura while o con la estructura if. El ejercicio 2 es hacer un algoritmo en PCI que le da un número por el teclado y determinar si tiene 3 dígitos. Aquí van a tener que ver cuántos dígitos tiene el número. Por ejemplo, si se ingresa un número 5, por ejemplo, el número 5 tiene un solo dígito. Por lo tanto, el programa tiene que hacer la verificación de cuántos dígitos tiene. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Pues ahí hay que trabajar un poco el pensamiento lógico. En el ejercicio número 3, que si recordamos que tiene mayor ponderación, crear un algoritmo que permita calcular el promedio de una asignatura en un bimestre, sabiendo que no todas las evaluaciones tienen igual porcentaje. En este caso, si pueden observar, tiene un poco de sentido con el que acabamos de elaborar, porque aquí la única diferencia es que ya son 5 notas y ya viene con el porcentaje definido. Entonces nosotros deberemos validar las 5 notas, que ya lo tienen ustedes ahí. Ya saben cómo validarlas y luego calcular el promedio, utilizando siempre las fórmulas que hemos dejado. Si ustedes quieren, pues yo voy a dejarles guardado el algoritmo que acabamos de hacer como ejemplo. Aquí. Les puedo dejar el algoritmo para que ustedes puedan basarse en esto, tomarlo como ejemplo. Y el ejercicio 4, obtener el área de una circunferencia conociendo el radio en base a la siguiente forma. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado. Si
si lo pide el algoritmo en TCI, pues hay que elaborarlo en TCI. Y una nota aclaratoria que los ejercicios que hayan sido creados en TCI y el informe en Word, por ejemplo, para los ejercicios en los que no les pide algoritmo en TCI, serían digitados completamente en Word, pues tendrán que pegar, por ejemplo, mm, pueden ustedes copiar el algoritmo que está acá, copian todo esto y lo pegan en el informe de Word que ustedes realicen. Pero además de eso, ustedes tienen que guardar, por acá le dan guardar el programa que ustedes hicieron y van a agregarlo, van a incluirlo en una carpeta junto con el informe en Word. ¿Sí? Así me explico en esa parte para que al final ustedes van a subir la carpeta que van a comprimir y luego ese es el que van a subir en la plataforma. ¿Por qué? Porque los archivos elaborados en TCI, pues debe haber prueba de que ustedes lo hicieron realmente ahí. Entonces, y inclusive pues ustedes no sé, es muy fácil identificar cuando solo se copian los algoritmos en el sentido de que eh, cada quien pues tiene su estilo de trabajo, entonces ahí pues nada más para recalcarles eso. Entonces, bueno, si podemos ver pues ya tenemos como una idea de lo que nos están pidiendo en la tarea, trabajar condicional. Ahora bien, vamos a revisar una parte de las estructuras de control para cuando nosotros vamos a elaborar un algoritmo en el que no vamos a usar el tipos de estructuras, que eso es parte teórica. En el ejercicio eh, se debe solicitar el nombre de un producto, el precio de compra y calcular la ganancia y el precio de venta en base a lo siguiente. Si el precio de compra es menor a $1, la ganancia será 10% del precio de compra y en caso contrario la ganancia será de 15% del precio de compra y se debe obtener además el precio de venta, el cual se obtendrá de la suma del precio de compra más la ganancia. Aquí me piden el planteamiento del problema utilizando el método de la caja negra, que esto ya lo vieron ustedes, entonces ahí vamos a obviar esa parte. Ustedes ya saben plantear, ya saben los elementos del planteamiento de un problema utilizando el método de la caja. Y nos vamos a ir solo a crear el pseudocódigo o algoritmo. Y al final, pues el flujograma. El planteamiento del problema, primera parte, segunda, tercera, cuarta y quinta. El algoritmo, si pueden observar, tiene la siguiente escritura. Aquí no estamos haciéndolo con el programa PTI, entonces siempre podemos ver que está el algoritmo, calcula la ganancia y precio de venta. Podemos ver ahí. Vamos a hacerlo más grande y voy a ir seleccionando ahí. Aquí podemos ver primero el nombre del algoritmo. ¿Cuál es el nombre? Calcular la ganancia y precio de venta. ¿Ves? Voy a poner en rojo esta parte, porque estos son los elementos que debe contener el algoritmo. Al final, pues el algoritmo tiene esta estructura. Primero que vamos a calcular ganancia y precio. El método principal, ustedes ya saben cuál es la estructura. El método principal, dentro del método principal pues van todas las instrucciones que vamos a desarrollar para completar
o darle solución al problema. Primero, antes del método principal, pues vamos a hacer la declaración de variables. Ahora, ¿qué es lo que nos pide prácticamente el problema? Me pide lo siguiente. Primero, solicitar el nombre de un producto. Voy a poner eso, solicitar el nombre de un producto, precio de compra. Y luego calcular la ganancia y precio de venta. Voy a ponerlo de otro color. Calcular ganancia y precio de venta. ¿Qué condiciones vamos a tomar? Esto sería la condicional. Voy a poner en color rojo. Si el precio de compra es menor a $1, la ganancia será 10% del precio de compra. Si no, la ganancia será 15%. Si podemos ver aquí prácticamente el mismo ejercicio como que nos orienta en la estructura de control que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá, el sí, que sería en este caso el I. Y al final, pues obtener también el precio de venta. Vamos a darle color para tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Vamos entonces a por, vaya primero, este sería la estructura, el método, luego la declaración de variables. Las variables serían acá los que vamos a utilizar dentro del algoritmo. En este caso, hay que asignarles qué tipo de variables, si son tipo texto, cadena de caracteres, numéricas, entero o real, etc. Recordemos que el tipo entero es cuando son valores sin decimales y el real pues ya valores que pueden contener decimales. Por lo tanto acá el nombre del producto será tipo cadena. ¿Por qué? Porque un producto puede ser una blusa, un mueble, todo eso es tipo cadena de caracteres. Por lo tanto, pues el nombre es tipo cadena. Luego, la siguiente variable, pues vamos a trabajar con el precio de compra. Precio de compra es una segunda variable que en este caso va a ser de tipo real. ¿Por qué? Porque el precio de compra pues, es un valor numérico que puede contener números en decimal. El precio de venta también va a ser un tipo real y ganancias de tipo real. Ahora bien, si pueden observar, pudo haberse hecho, por ejemplo, escribir real para cada uno, pero me refiero a ir definiendo, declarando las variables real, real, real para cada uno, pero se puede hacer en una sola línea utilizando separación por coma. Ahora bien, tener en cuenta que los nombres de variables no deben tener espacios, entonces por lo tanto acá, si tomando en cuenta esa restricción, pues ponemos precio, compra, unido. Y luego que ya tenemos las variables con las que vamos a trabajar en la solución del problema, vamos a solicitar al usuario el nombre del producto y el precio de compra, porque a partir de eso, pues nosotros vamos a definir el precio de venta y la ganancia. Entonces, ¿qué le vamos a decir al usuario? Le vamos a solicitar el nombre del producto y el precio de compra. Quiere decir que esos datos el usuario los deberá ingresar. Y como en PCI, pues primero solicitamos al usuario que ingresara los datos y luego leíamos esos datos. ¿Cuáles son los datos que nos van a ingresar? El nombre del producto y el precio de compra del producto. Ahora vamos a cumplir o a validar las restricciones que nos dan. Por ejemplo, voy al ejercicio y me pide si el precio de compra es menor a $1, la ganancia será 10% del precio de compra. Y en caso contrario, la ganancia será 15%. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso?
Si se pone, acá vamos a calcular el precio de compra. Acá vamos a hacer el proceso del cálculo del precio de compra. Pero ¿cómo lo vamos a calcular el precio de compra? Acá vamos a tomar en cuenta la restricción. ¿Qué me dice la restricción? Que si, que corresponde al IVA, si el precio de compra es menor a $1, then significa entonces, si el precio de compra es menor que 1, entonces la ganancia es igual al precio de compra por 10%. ¿Ah? ¿Podemos ver? 0.10. Por eso se multiplica el precio de compra por 0.10. Ahora, si ustedes, algo que sería bueno recordar es que las variables que ustedes utilicen, si ustedes ven que son muy largos o tienen mucha letra, pues ustedes pueden idear con las variables lo más precisas posibles para que sea más, al mismo tiempo que sea entendible, pues sea más fácil trabajar y más fácil. Ahora, primero, aquí con el list validamos que que si el precio de compra es menor a $1, pues la ganancia la vamos a calcular multiplicando el precio de compra por el 10%. Pero si no, es decir, si el precio de compra es mayor que 1, porque digamos que si no es menor que 1, pues será mayor o igual que 1. Entonces, en otro caso, la ganancia será multiplicado el precio de compra por el 15%. ¿Sí? Ahora, la estructura de control que utilizamos en este caso es la estructura if-then. If-then else. Licenciada, una consulta con respecto al ejercicio ese. Si en nuestra lógica la invertimos, ¿habría algún problema o es válido? Por ejemplo, en vez de poner la condición, si el precio de compra es menor que 1, lo hicimos al revés, si el precio de compra es mayor que 1, y luego digamos, el resultado que sería ganancia igual a precio de compra por el 0.15, ¿sería válido en este caso o no? Válido. Si ustedes quieren hacer la validación, por ejemplo, ponerle acá el precio de compra Mayor que 1. solo que acá entonces cuando el precio de compra sea mayor que 1, la ganancia la vamos a calcular multiplicando el precio de compra por 0.15. Ajá. La validación de la restricción que les dan. Pero sí sería válido también, cualquiera de las dos formas. Las dos formas es válido. Y terminamos la validación en este caso. Con eso, con if, pues, a manera de estructura, pues, se tiene que finalizar la estructura de control if then else. Por lo tanto, se finaliza con if. Y al final, pues, vamos a calcular el precio de venta, que nos dicen que el precio de venta será el precio de compra más la ganancia. El precio de compra ya el usuario lo ha ingresado. El precio de compra es un dato que el usuario ha ingresado. Y la ganancia es la que nosotros hemos calculado acá arriba. Entonces, el precio de venta al final solo vamos a sumar el precio de compra más la ganancia. Y luego, al final, pues solo imprimimos ganancia y precio de venta. Eso es lo que nos pide. Y al final, pues, fin del método principal y fin del algoritmo ganancia-precio y fin. Eso es en cuanto a estructura. No, ahí en el libro pues ustedes pueden observar pues la estructura que tienen que tener. De manera general, el método principal, las instrucciones van con literales A, B, C, y dentro de estas instrucciones pues las siguientes instrucciones se enumeran de números. Pues eso sería todo. Esto es para que ustedes elaboren algoritmos cuando no deben ser elaborados en. Aquí pueden observar cómo se ha utilizado
la estructura de control if then else para validar el precio de compra para poder calcular la ganancia. Entonces, si nos vamos al flujograma, el flujograma este no está elaborado con PCIN. Entonces vamos a ver. Si se fijan, esta figura es para el inicio, entonces damos inicio. Esta estructura o esta figura es para leer. ¿Qué vamos a leer? Le pedimos al usuario que ingrese el nombre y el precio de compra del producto. Siempre las flechas, esta estructura es para la estructura de control. Y entonces, si el precio de compra es menor que 1, pues si es cierto, se calcula el precio, la ganancia de esta forma. Y si no, pues se calcula de esta forma. Y al final, pues unimos los dos componentes de la estructura y al final se calcula el precio de venta sumando precio de compra más la ganancia. Se pueden observar, esta otra figura es la que nos permite pasar a una siguiente página. ¿Sí? Cuando son flujogramas muy grandes es que es necesario hacer uso de esta figura para pasar a una siguiente página. Y nuevamente aquí inicializamos esta misma con el número con el que finalizamos en la página anterior y aquí imprimimos la ganancia y precio de venta. Recordemos que esta es la figura para imprimir en un flujograma y al final pues el fin del flujograma. Aquí tomar en cuenta que estamos haciendo tanto el algoritmo como el flujograma sin el programa PCI. En otro caso en el que nos piden pues ya directamente el programa o el algoritmo utilizando el programa PCI, pues ahí ustedes tendrán que hacerlo. Entonces, yo siempre les voy a dejar la presentación, la grabación, siempre les dejo el link por ahí para que ustedes la revisen. Entonces, vamos entonces a dejar este ejercicio por acá. Tengo este otro por acá que es similar. Por ejemplo, en el ejemplo nos pide calcular el sueldo de un empleado. Por cierto, este es uno, creo que está en el libro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a producir con el programa? Pues el nombre del empleado y el sueldo. Y los datos necesitamos el nombre, el número de horas trabajadas y la cuota, es decir, cuánto gana por hora. El proceso es el siguiente. El sueldo se va a calcular dependiendo del número de horas trabajadas. Prácticamente aquí me están dando una restricción. En este caso, si el número de horas trabajadas es mayor que 40, el excedente de 40 pues se paga el doble de la cuota por hora normal. Entonces, aquí se puede hacer, antes de digitar el algoritmo, pues se puede hacer un análisis de cómo se va a calcular el sueldo del empleado en este caso. Si el número de horas trabajadas es menor o igual que 40, prácticamente acá tenemos la estructura de control que vamos a utilizar, que sería el if. El sueldo, si el número de horas trabajadas es menor o igual que 40, el sueldo es igual al número de horas trabajadas por la cuota por hora. Pero en el caso de que si es mayor que 40, el sueldo va a ser, primero vamos a multiplicar las 40 por el sueldo normal y luego vamos a calcular con esta parte, número de horas trabajadas menos 40. Aquí estamos sacando la cantidad de horas que exceden a las 40 y eso lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque las horas, después de 40 horas, ya todas las horas se van a pagar el doble, como nos dice el ejercicio. Y
con esta instrucción, esta selección ítem E, que nos permite controlar la ejecución de acciones cuando se tienen dos opciones alternativas de acción. En este caso, como si es mayor que 40 es una opción y la otra opción es que sea menor que 40. Entonces, utilizamos esta. Ahora, el algoritmo iniciaría de la siguiente manera. Primero, inicializamos el algoritmo con el nombre. Aquí le ponemos empleado 2, que como este algoritmo es para cada uno de los empleados, pues por ejemplo yo le puse empleado 2. Inicializamos el método principal. Dentro del método principal es donde nosotros vamos a hacer la declaración de variables y vamos a ejecutar todas las instrucciones para poder darle solución al problema. Ahora, a ver, podemos observar ahí también que el método principal, pues esta parte va enumerada de uno en uno. Y dentro del método principal, que van las siguientes instrucciones, esas serán tomadas con literales A, B, C, D. En este caso vamos a declarar las variables. ¿Cuáles son las variables? El nombre del empleado, que es de tipo cadena, el número de horas trabajadas por el empleado, que va a ser un tipo entero, porque prácticamente solo se pagan horas completas. Entonces no podemos tener 3.5 horas trabajadas porque solo se pagan horas enteras. La cuota por hora y el sueldo real. Aquí vamos a tener que estas variables, cuota por hora y cuota sueldo, el sueldo, perdón, van a ser de tipo real. Y luego, que ya tenemos declaradas las variables, pues vamos a solicitarle al usuario el nombre del empleado, el número de horas que trabajó y la cuota, cuánto se le paga, para ver cuánto es el sueldo que gana realmente. Y luego que solicitamos, pues lo leemos. Leer nombre de empleado, horas trabajadas y la cuota por hora. Es decir, cuánto gana por cada hora. Acá vamos a hacer uso de la estructura de control y si el número de horas trabajadas es menor o igual que 40, pues ya sabemos. El sueldo nada más lo obtenemos multiplicando el número de horas trabajadas por la cuota por hora. Que también en este caso, si ustedes gustan, pueden trabajar el if con la otra, con el otro caso, que sería if horas trabajadas mayor que 40. Ahí ustedes pueden trabajarlo en ambas formas. Pero en este caso, pues, si el número de horas trabajadas es menor o igual a 40, pues como está dentro del rango normal, pues el sueldo nada más se calcula multiplicando el número de horas trabajadas por la cuota por hora. Y si no, pues aquí es donde vamos a calcular el sueldo más las horas extras, que serían en este caso las primeras 40 horas, que sería 40, se van a multiplicar por el sueldo normal, sería la cuota por hora. Por eso tenemos 40 por cuota por hora. Luego vamos a sumar las horas extras. ¿Cómo se van a calcular las horas extras? Pues al número de horas trabajadas le restamos las 40, que son las fijas en el rango de días. Entonces, al total de horas trabajadas, pues le restamos las 40 que ya se pagaron a sueldo normal. Entonces, las que sobren serán horas extras y serán pagadas al doble. O sea que cuota por hora por 2, por eso multiplicamos por 2 porque serán al 2. Y ya acá pues ya hemos calculado el sueldo teniendo en cuenta las restricciones. Ahí finalizamos el if, que sería el literal F, y en el literal G imprimimos. ¿Qué vamos a imprimir? El nombre del empleado y el sueldo. Aquí finalizamos el método principal y finalizamos el algoritmo sin empleado 2. Acá hay algunos ejercicios más, les voy a dejar también esta presentación para que ustedes puedan revisarla. Por ejemplo, elaborar un algoritmo para calcular las calificaciones de un estudiante, en los que hay que leer el nombre del estudiante, las 4 calificaciones y hay que imprimir
el nombre, el promedio y un comentario de aprobado si obtiene 6 o más o reprobado en caso contrario. Entonces aquí vamos a utilizar la estructura if then else. Aquí está el análisis, aparece también el algoritmo y esto, pues ustedes pueden hacer flujogramas, también otros ejercicios más. Este otro ejercicio, aquí se los voy a dejar, es para que vayamos terminando porque ustedes siempre tienen más tutorías programadas, entonces para que vayamos terminando ahí. Entonces, con el ejercicio 1, muy bien, crear un algoritmo que permita leer las dimensiones de un terreno y obtener el perímetro. Vale. En este caso, vaya, ustedes, les voy a poner este sería un terreno rectangular como este. Entonces, ¿qué es lo que les van a ingresar a ustedes? A ustedes les van a dar el largo que sería esto y el ancho que sería esto. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera, a ver, aquí le voy a poner 45, entonces acá le voy a poner 30. Es decir, que me han dado 45 de largo, 30 de ancho. Entonces, o viceversa, ustedes como lo quieran tomar. Pero ahora, ¿cómo se calcularía el perímetro de este rectángulo? Como es un rectángulo, ustedes saben que esta misma longitud, pues se repite en esta. Y que en el caso de esta misma longitud, si vale 30, pues este valdría 30. El perímetro se calcula sumando las longitudes de el rectángulo. Por ejemplo, si este lado vale 30, pues este yo sé que va a valer 30 por defecto, por el hecho de ser un rectángulo. Aquí le voy a poner, si este vale 45, pues el de abajo va a valer 45 también. 45. Voy a poner en rojo para que ustedes puedan ver que al final lo único que necesita pedirle al usuario es ingresar 45 y 30. Solo son dos datos, ancho y largo. Entonces, el perímetro, ¿cómo lo van a calcular? Lo único que van a hacer ustedes es sumar las dimensiones de todo el terreno rectangular. Por ejemplo, 45, que sería todo esto, más 30, más 45, más 30. Es decir, que vamos a multiplicar el largo dos veces más el ancho. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, sería como que tengamos, voy a hacer un perímetro va a ser igual a 30, 30 más 45 más 45. Entonces, esto es como que yo tenga 30 multiplicado por 2 más 45 multiplicado por 2. Entonces, al final, pues 30 es la dimensión de largo y 45 es el ancho. Entonces, esta sería como la fórmula que ustedes van a utilizar para guiarse en ese ejercicio. Que el perímetro solo van a pedir el largo del terreno y el ancho del terreno. Luego el perímetro se van a utilizar de esta fórmula para poder calcular el perímetro, multiplicando el largo por 2 y el ancho por 2. Lo único adicional que tienen ustedes que validar es que tanto el largo, el valor de largo que se ingrese,
que ingrese el usuario pues sean números positivos. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda en cuanto a la tarea. Bueno, entonces terminamos entonces ahí la tutoría para que ustedes puedan asistir a la siguiente reunión. Voy a estar yo siempre pendiente de cualquier duda, tomando en cuenta ahí las indicaciones de la tarea, los tiempos de entrega. Voy a tratar de subirles lo más pronto posible las notas de las tareas para que ustedes ya vayan teniendo idea de cómo van con la materia. Entonces, ahí voy a estar siempre pendiente. Y ahora bien, lean bien la rúbrica de evaluación para que tomen en cuenta todos los criterios evaluados. Nos vemos entonces en la siguiente tutoría. Vamos a estar pendientes entonces. Nos vemos.